Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice así la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Acá el apóstol Juan está hablando de el pecado. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al pecado? El pecado es infracción a la ley. Pecado es errar al blanco. Pecado es todo lo que tiene que ver con respecto a lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Juan está hablando de el pecado. Dice acá la Biblia, y es importante que nosotros podamos también verlo, porque surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿el Hijo de Dios puede pecar? ¿El Hijo de Dios practica el pecado? Son preguntas que debemos de hacernos, y la palabra de Dios, la Biblia, nos responde hacia tales preguntas. Con respecto a lo que estamos leyendo acá, en el versículo 9, siempre de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá está diciendo claramente que el Hijo de Dios no practica el pecado porque es nacido de Dios. Y porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, y vuelve a decir acá la palabra de Dios, porque es nacido de Dios. Entonces nos damos cuenta que el Hijo de Dios lo que no hace es practicar el pecado. Eso es lo que no hace, practicar el pecado. Ya todos sabemos que practicar el pecado es estarlo cada día, estarlo continuamente haciéndolo, habiéndose ya acostumbrado a hacerlo, o sea que ya es un hábito diario, es un hábito constante. Y entonces por esa razón es que practica el pecado. Pero aquí dice que el Hijo de Dios, porque es nacido de Dios y porque la simiente de Dios, dice acá, permanece en él, no puede pecar. O sea, no puede practicar el pecado. Así que cuando vemos en este versículo, dice que no practica el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. No es ese el estilo de vida de un hijo de Dios. El Hijo de Dios cada día, pues él está tratando la manera, con la ayuda de Dios, de no hacer una vida, de no vivir una vida en pecado, porque esa no es la manera, o no es la forma, o no es la voluntad de Dios. Entonces, vemos nosotros que no practica el pecado, pero ahora también veamos que no dice que no peca. La Biblia no nos está diciendo que el Hijo de Dios no peca, lo que está diciendo es que no practica el pecado. Porque ahora regresemos a Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, y vamos a leer versículo 8 y notemos lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces no podemos decir que no tenemos pecado. No podemos decir nosotros esas palabras, porque de una o de otra manera pecamos, no practicamos el pecado. Eso ya lo vimos en la palabra de Dios.
pero pecamos siempre porque estamos en un cuerpo, y por eso que usted se acuerda que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla de esa lucha que había en él, de la ley del pecado, y que muchas veces él dice que él hacía lo que no quería hacer, y vemos que el pecado está de alguna manera influenciando, pero no lo practicamos. Ahora, la palabra de Dios dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque los hijos de Dios, ya sea consciente o inconscientemente, también pecan, caen en el error. Y vemos en la Biblia a muchos hombres temerosos de Dios que en determinado momento en su vida cometieron error, cometieron cosas que a Dios no le agradaron. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Ahora viene la siguiente pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nosotros pecamos? ¿Qué hacer? Puesto que no es nuestra práctica, no es nuestro estilo de vida pecar, que no practicamos el pecado, eso dice la palabra del Señor, pero aún así pecamos. Debemos de saber que lo que se necesita hacer cuando hemos pecado, porque hay muchos cristianos que cuando ha pecado dice, bueno, yo ya caí de la gracia de Dios. Hay muchos cristianos que dice, yo pues ya caí en pecado, y ahora pues lo que me queda es regresar nuevamente al mundo. Y aquí es donde viene esta pregunta, según la Biblia: ¿qué hacer cuando se ha fallado, cuando se ha pecado? ¿Qué hacer? Y aquí nos da la respuesta la palabra de Dios, siempre en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros, dice el versículo 10. Pero el versículo 9, ¿verdad? El versículo 9 y el versículo 8 nos está diciendo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego dice: si confesamos nuestros pecados, ¿qué debemos hacer cuando hemos fallado, cuando hemos pecado? Porque es a Dios con quien nosotros le ofendemos, es contra Dios con quien pecamos. Por eso David allá en el Salmo 51 dice: contra ti, oh Jehová, contra ti he pecado, borra mis rebeliones y límpiame de mi maldad. David confiesa su pecado en el Salmo 51. Y aquí el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la respuesta? Es si confesamos. Esa es la solución. Si confesamos. Esa es la solución que tenemos. Por eso dice: y si alguno hubiere pecado, dice Primera de Juan 2:1, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No practicamos el pecado, pero aún así pecamos. Si decimos que no pecamos, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, si pecamos, ya hemos visto en estos pasajes que dice que debemos de confesar nuestros pecados, porque Él
nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad, pero si los confesamos. Un cristiano genuino no va a practicar el pecado porque es nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en él no va a practicar el pecado, pero está expuesto a pecar. Y cuando haya pecado, lo que él va a hacer es confesarle su pecado a Dios, y eso es lo que hacemos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el que nos ayuda, el que nos perdona, quien no ha fallado. Muchas veces creemos que un hijo de Dios no puede pecar, puede, pero no debe hacerlo, no debe pecar, porque veamos cuál es la voluntad de Dios para con él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vea lo que dice la primera parte del versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? Que no pequemos. Pero si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero el propósito acá en las primeras palabras del versículo 1 del capítulo 2 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso significa que Dios no está Él de acuerdo a que sus hijos pequen. No es esa la voluntad de Dios, no es ese el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros, sus hijos, podamos vivir una vida más y más agradable hacia Él, una vida que podamos estar cada día más apartados del pecado, que nuestra vida pueda ser más a la imagen de Cristo, que nuestra vida vaya creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y creciendo en nuestra vida espiritual. Cuanto más nosotros estemos comprometidos con Dios y cuanto más nosotros podamos anhelar su palabra y hacer y leer esa palabra y ponerla en práctica, menos estaríamos nosotros teniendo dificultades con el pecado. El pecado entonces es muy fuerte y viene y nos influencia tanto nuestra mente y nos arrastra y nos hace caer en la desobediencia. Es por la falta muchas veces de comunión que tenemos con Dios, porque el deseo de Dios no es que nosotros pequemos. Ya lo estamos viendo acá en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Él no quiere que nosotros pequemos, porque el pecado nos va a robar mucha bendición, nos va a robar mucha comunión con Dios. Ejemplos tenemos de ello, como en el caso de David, por ejemplo. Y en la vida nuestra el pecado nos puede nosotros ir robando mucha bendición, mucha comunión. Y es por esa razón que nuestras vidas muchas veces son muy decadentes, porque hemos descuidado nosotros nuestra vida espiritual delante de Dios. Quizá nos hemos alejado, nos hemos distanciado un poco de la lectura de su palabra, nos hemos distanciado un poco de esa comunión con Dios, y por esa razón es que estamos muchas veces lidiando con los problemas del pecado en nuestra vida. Y mientras nosotros no estemos preparados, mientras nosotros no estemos con esa fuerza y conocimiento espiritual, difícilmente vamos a poder tener control sobre los deseos pecaminosos
la influencia del pecado en nuestra vida. De tal manera que esta reflexión nos ayude a cómo poder tener conocimiento de su palabra y darnos cuenta que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Lo único que tiene que hacer es confesar su pecado. Decirle al Señor: Señor, te he fallado. Señor, reconozco mi pecado, como dijo David, te he fallado. Entrego mi vida a ti, perdóname. David le dijo a Dios: límpiame, hazme blanco como la nieve, purifícame con hisopo. Y David expresa palabras de arrepentimiento en el Salmo 51. Justamente esas pueden ser las palabras que uno tendría que decir o puede decir cuando reconoce o reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado. Si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dios les bendiga, mis amados hermanos.